Podrías pasar por delante de una perrera silenciosa en Nochebuena en Nueva York e ignorar a un cachorro que ha dejado de llorar porque nadie le ha respondido. Cuando vi a ese cachorro de pastor alemán negro de 2 meses en un refugio de Brooklyn, no ladraba ni gemía como los demás. Solo miraba fijamente a la puerta, como si todavía estuviera esperando a la persona que le prometió que volvería. Afuera, Brooklyn era un bullicio de bocinas de coches, ruedas de carretas y música navideña que se filtraba por los altavoces de las tiendas. La gente pasaba apresurada por delante de las ventanas con bolsas brillantes y caras cansadas. Dentro del refugio municipal parecía otro planeta. Lejía, metal, el zumbido de viejos calefactores que apenas impedían que el frío penetrara en el hormigón. Me había apuntado para cubrir un turno de voluntariado solo durante las fiestas. El tipo de favor que aceptas cuando crees que será sencillo. Entrar y salir, ayudar a unos cuantos perros, irme a casa. En cuanto pisé la fila de jaulas, el ruido me golpeó como una pared. Todas las jaulas parecían explotar a la vez. Patas sobre el metal, uñas arañando, ladridos agudos, gemidos desesperados, todos intentando ser más ruidosos que el perro de al lado. La mayoría de la gente se queda paralizada cuando entra aquí por primera vez, pero al cabo de un rato aprendes a respirar, a mirar más allá del caos y a intentar ver las caras individuales. Hoy, sin embargo, mis ojos se dirigieron directamente al único lugar donde no se oía ningún ruido. Al final de la fila, medio perdido en la sombra, había una pequeña forma negra acurrucada en la esquina trasera de una jaula. No saltaba, no arañaba, no ladraba, solo temblaba con su pequeño cuerpo. Tenía las orejas ligeramente dobladas y los ojos fijos en la puerta al final del pasillo, como si fuera lo único que importara en el mundo. Su cuenco de comida estaba casi lleno y el de agua intacto. Incluso cuando me arrodillé y le dije en voz baja, «Hola, amigo». No se movió hacia mí. Se limitó a seguir mirando más allá de mi hombro, hacia la entrada, como si aún esperara que un par de pasos familiares resonaran en el pasillo. Di un paso lento hacia Yishuadin hasta que mis axilas se envolvieron ligeramente alrededor de los fríos barrotes de su jaula y todos los demás perros a nuestro alrededor estallaron en nuevos ladridos al darse cuenta de que estaba allí. En medio de esa repentina tormenta de sonidos, el pequeño cachorro negro finalmente cerró los ojos y dejó escapar un pequeño chillido entrecortado. No lo suficientemente fuerte como para competir con los demás, solo lo suficientemente suave como para parecer que alguien había vuelto a fallarle una vez más. Ese pequeño sonido se me quedó grabado más tiempo que cualquiera de los ladridos. Era el tipo de ruido que se oye una vez y luego se repite en la cabeza cuando todo vuelve a estar en silencio. No fui al refugio en Navidad porque me encantan las fiestas. Más bien al contrario, en los últimos años han dejado de tener sentido para mí. Demasiadas habitaciones ruidosas, demasiada gente fingiendo que está bien porque hay adornos en la pared, suelos de hormigón y puertas de metal. Al menos sé a lo que me enfrento. Cuando era niño teníamos una perra pastor que se tumbaba junto a la puerta principal todas las noches hasta que mi padre llegaba a casa. Si él se retrasaba, ella gemía en voz baja. Solo un sonido suave y preocupado que se colaba por la rendija de la puerta. Recuerdo tumbarme en el suelo junto a ella, escuchar ese sonido y pensar que era el ruido más triste del mundo. De pie frente a esa perrera en Brooklyn, me di cuenta de que estaba equivocado. Una de las empleadas pasó con una fregona y señaló la jaula con la cabeza. «Ese casi nunca ladra», dijo, manteniendo la voz baja por costumbre. «A veces, cuando apagamos las luces, emite unos pequeños gemidos, como si estuviera hablando con alguien que ya no está aquí». Siguió su camino y el pequeño cachorro de pastor alemán mantuvo la mirada fija en la entrada, como si ella no hubiera dicho nada. Cada vez que se abría la pesada puerta principal, al final del pasillo, él reaccionaba de la misma manera. Movía las orejas, levantaba la cabeza, agudizaba la mirada, pero no se precipitaba hacia la puerta como los demás. Simplemente se sentaba más erguido y miraba fijamente, como si estuviera esperando reconocer un par de zapatos muy concretos. Cuando no eran ellos,
Bajaba los hombros y se acurrucaba en la esquina. Me llevó un minuto darme cuenta de la jaula que había justo al lado de la suya. Allí yacía un perro mayor, con el hocico gris, los ojos nublados pero despiertos, el cuerpo acurrucado contra el separador. No se tocaban, en realidad, pero el espacio entre sus jaulas parecía más delgado que el resto del metal de aquella habitación. Me dije a mí misma que debía seguir adelante y revisar las otras jaulas, distribuir mi atención como una voluntaria responsable. Di un paso atrás y volví a mirar una vez más. El cachorro se movió sobre su fina manta, la empujó con el hocico y arrastró el borde por el suelo hasta que quedó justo contra los barrotes que los separaban del perro viejo. Los días comenzaron a pasar con esa monotonía fluorescente que tienen los refugios. El gran calendario junto a la puerta de la oficina seguía mostrando el 22 de diciembre marcado en rojo, y luego el 23. Y todo el mundo seguía hablando de superar el ajetreo antes de Nochebuena. Las familias llegaban con abrigos acolchados y tazas de café, los niños saltando delante de ellos, con las caras pegadas al cristal mientras caminaban por las filas. Los primeros en irse eran los cachorros peludos con pelaje color crema y pañuelos azules, que se llevaban con collares nuevos como regalos envueltos que por fin habían sido abiertos. Cada vez que se oían pasos acercándose a su jaula, el cachorro de pastor alemán negro levantaba la cabeza. Cuando eran niños, sus orejas se levantaban un poco más, y sus ojos los seguían como si reconociera su tamaño, sus risas, su forma de moverse. Pero él seguía sin lanzarse contra la puerta como los demás. Se sentaba erguido, con las largas patas recogidas y el pecho levantado, como si alguien le hubiera enseñado alguna vez a ser un buen chico, manteniéndose tranquilo y esperando una señal que nunca llegaba. Un niño con un abrigo verde se detuvo justo delante de su jaula y lo miró fijamente. El cachorro mantuvo esa postura tranquila, con la cola quieta y la mirada fija, casi orgulloso. Entonces, el padre del niño le tiró de la manga. «Se hará demasiado grande», dijo el hombre, sin siquiera bajar la voz. «Es un pastor. Necesitamos algo más fácil». Pasaron a un perro más pequeño que daba vueltas en círculos, y la mirada del cachorro volvió a la entrada, como si esa puerta siguiera siendo la única que importaba. Más tarde, mientras rellenaba los cubos, una de las empleadas se inclinó hacia mí para que los visitantes no la oyeran. «Estamos por encima de nuestra capacidad», murmuró. «Después de las vacaciones, algunos tendrán que ser trasladados». No dijo a dónde, no era necesario. Esa noche me quedé más tiempo del que tenía previsto, barriendo el mismo trozo de suelo solo para retrasar mi salida. La mayoría de los perros finalmente se calmaron, y el ruido se redujo a respiraciones pesadas y algún que otro arrastrar de patas inquieto. Desde el otro extremo de la fila, oí un sonido tan suave que casi pensé que lo había imaginado. Un fino y tembloroso gemido procedente de su jaula. No estaba despierto, solo se movía en sueños. Con la boca apenas abierta, emitía unos pequeños sonidos entrecortados que subían y bajaban como si estuviera pronunciando en voz baja un apellido que temía olvidar. Algunos perros te gritan sus necesidades. Este me hizo inclinarme y escuchar. Durante los 2 días siguientes, me encontré volviendo primero a su jaula, como si hubiera una cuerda desde ese rincón de la habitación atada a mi pecho. Me agachaba frente a los barrotes y le hablaba como se le habla a alguien medio dormido en un largo viaje en tren. Le contaba cómo las calles estaban envueltas en luces, cómo los edificios de Brooklyn tenían nieve falsa en sus escaleras, aunque la verdadera aún no se había acumulado. Le describí escaparates que él nunca vería, renos de plástico, papás Noel hinchables, niños arrastrando a sus padres hacia las jugueterías. Él escuchaba como solo un cachorro asustado puede escuchar, con los ojos muy abiertos, el cuerpo inmóvil, como si cada palabra pudiera cambiar lo que sucedería a continuación. Una tarde, los ladridos en la habitación comenzaron a aumentar de nuevo, agudos y frenéticos, y saqué mi teléfono solo para darle a mi cerebro algo más suave a lo que aferrarse. Busqué una vieja lista de reproducción navideña y dejé que una canción sonara bajito junto a mi pierna, con el altavoz apenas más alto que el zumbido del calefactor. Cuando el cantante llegó a la frase
Estaré en casa por Navidad. Vi que sus orejas se movían. Por primera vez, ese cachorro de pastor alemán negro de 2 meses se levantó de la manta y se acercó a mí por su propio pie. Puso una pequeña pata contra el metal, como si estuviera comprobando si era real, y sus ojos se clavaron en los míos, fijos y escrutadores. En esa mirada no había nada de juguetes, golosinas o cuencos más grandes. Era una pregunta silenciosa. ¿Volveré a tener una persona o esto es todo? Un miembro del personal se fijó en que estaba allí parado y me entregó su tarjeta de admisión a través de los barrotes. Entregado por el propietario, decía. Razones personales. El apellido estaba tachado con un rotulador. La edad figuraba como aproximadamente 2 meses y debajo del nombre alguien había escrito simplemente un guión. Me quedé mirando ese espacio vacío donde debería haber estado el nombre y sentí un nudo en la garganta. Chico, le susurré, apenas lo suficientemente alto como para que me oyera por encima de la música. ¿Qué has pedido para Navidad? En ese momento, el viejo perro gris de la jaula de al lado se levantó, se arrastró y apoyó el hocico contra la misma barra de metal donde estaba apoyada la pata del cachorro, como si formara parte de ese deseo, lo entendiéramos o no. Al cabo de un rato, me di cuenta de que no estaba viendo solo a un perro. Cada vez que me acercaba a esa pequeña jaula negra, el viejo perro gris de al lado también empezaba a moverse. Tenía una manta fina y gastada en su jaula, de las que han pasado por demasiados ciclos de lavado. Cada vez que me agachaba frente al cachorro de pastor alemán, ese perro viejo arrastraba su manta más cerca de la división compartida, centímetro a centímetro. Solo se detenía cuando el borde de la tela se amontonaba contra los barrotes que los separaban, como si estuviera empujando su comodidad tan lejos como fuera posible. El cachorro parecía responder a su manera. No presionaba el hocico contra la parte delantera como los demás, pidiendo que lo acariciaran. La mayor parte del tiempo yacía de lado, con la espalda pegada a la pared que lo separaba del perro mayor, con los ojos fijos en el pasillo, pero con el cuerpo anclado a esa forma cálida que no podía tocar. No parecía que tuviera miedo de las personas, sino que se negaba a perder el contacto con el único ser vivo en el que confiaba. Una tarde, una técnica me pilló mirándolos a los dos y esbozó una pequeña sonrisa cansada. Llegaron juntos, dijo. La misma furgoneta de transporte, la misma familia los trajo. Se encogió de hombros. El tipo de encogimiento de hombros que aprendes cuando te quedas sin excusas para las decisiones de otras personas. Los separamos cuando llegaron aquí. Edades diferentes, posibilidades diferentes de salir. Me contó que el cachorro había gritado durante noches cuando los separaron por primera vez. Entonces, un día, los gritos cesaron. Se convirtió en una pequeña sombra silenciosa que solo a veces empujaba su cama hacia la rendija entre las jaulas, como si todavía intentara construir un puente. Poco a poco me di cuenta de que su silencioso deseo navideño quizá no fuera solo salir de allí. Podría ser el terror de dejarlo solo. Esa noche, cuando las luces se apagaron y los últimos visitantes se marcharon, lo vi girar su delgada manta hacia un lado, empujarla con cuidado hacia el separador y acostarse de manera que la punta de su cola descansara contra los barrotes, lo suficientemente cerca como para que el perro viejo del otro lado lo sintiera allí. La noche del 23 de diciembre, el aire del pasillo se sentía más pesado de lo habitual. El personal se agrupó cerca de la pizarra, hablando sobre el número de admisiones y las reservas de adopción, mientras los perros detrás de ellos ladraban al vacío. Estaba cambiando los cuencos de agua cuando oí a uno de ellos decir, casi con indiferencia, «El cachorro del corral trasero será más fácil de colocar después de las vacaciones. Si alguien lo adopta mañana, al menos el viejo que está a su lado tendrá un poco más de espacio». Lo dijo como si fuera algo práctico, como una pieza de un rompecabezas que encaja en su sitio, pero a mí me cayó como un ladrillo en el pecho. Miré hacia el fondo de la fila, a esa pequeña forma negra en la esquina, y al cuerpo gris y cansado apretado contra el separador, y de repente el espacio me pareció muy parecido al tiempo que se acaba. No había entrado en ese edificio con la intención de adoptar a nadie. Vivo sola en un apartamento de un dormitorio sin ascensor.
donde las paredes son finas y los vecinos se quejan si estornudas demasiado fuerte. Un cachorro de pastor alemán en crecimiento no es precisamente un compañero de piso que requiera poco mantenimiento. Comida, facturas del veterinario, adiestramiento, largos paseos por la nieve cuando todos los demás están calentitos en casa. Podía ver toda la lista de razones para no hacerlo pasando por mi cabeza. Pero entonces volví a mirarlo, esforzándome por parecer serena en un mundo que le había arrebatado todo lo familiar. Y miré al perro viejo que apenas se levantaba, a menos que el cachorro se moviera primero. Entre ellos había una silenciosa línea de lealtad. No podía dejar de verlo. Me encontré pidiendo un formulario de adopción antes de haberlo decidido del todo. Me senté en el escritorio de metal astillado, refunfuñando entre dientes, diciéndome a mí misma que solo sería una acogida durante las vacaciones. Un poco de tiempo prestado para un perro que se merecía algo mejor que un suelo de hormigón para Navidad. Mis manos aún temblaban un poco cuando firmé mi nombre en la parte inferior. Cuando finalmente levanté la vista del papeleo, él ya no estaba acurrucado en la parte de atrás. Ese cachorro de pastor alemán negro de 2 meses estaba de pie justo delante de la perrera, moviendo la cola con un pequeño y vacilante meneo. Pero sus ojos no estaban fijos en mí. Estaban fijos, firmes y preocupados en el perro viejo. En la siguiente carrera, la mañana de Nochebuena en Brooklyn siempre se siente un poco resacosa, incluso cuando nadie ha bebido nada todavía. Las calles estaban pálidas y tranquilas. Una ligera capa de nieve se adhería a los coches aparcados y el autobús en el que viajaba estaba casi vacío. Solo yo y un par de personas que abrazaban vasos de papel como si fueran a desmoronarse sin cafeína. Observé la ciudad deslizarse por la ventana empañada e intenté no pensar demasiado en lo que estaba haciendo. Adoptar un cachorro de pastor alemán negro de 2 meses de un refugio era el tipo de decisión que la gente toma después de reuniones familiares y conversaciones sobre el presupuesto, no al final de un turno de voluntariado. Pero mis pies me llevaron fuera del autobús, por la manzana y a través de las puertas de cristal del refugio, como si ya hubieran aceptado la decisión antes que mi cabeza. Dentro había más silencio de lo habitual. No había excursiones escolares, ni colas en la recepción, solo un par de empleados y batas con motivos navideños que seguían con su rutina. Alguien me saludó con la cabeza, desapareció por el pasillo y volvió con él atado a una fina correa roja. Parecía aún más pequeño fuera de la jaula, todo pata, costillas y 2 grandes manitas. El clip de la correa parecía casi cómicamente pesado en su collar. Su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por el tipo de confusión que viven en un perro al que le han cerrado demasiadas puertas. El ruido de las otras jaulas se intensificó cuando entramos en el pasillo principal. Ladridos rebotando en el hormigón, garras golpeando el metal, pero él seguía mirando por encima del hombro en lugar de mirar hacia la salida. Empezamos a avanzar hacia la entrada, paso a paso con cuidado. Al principio, nos siguió con la cabeza gacha y las orejas pegadas a la cabeza. Luego, a mitad del pasillo, sus uñas rasparon el suelo y se quedó paralizado, con todos los músculos tensos. Clavó sus pequeñas garras en las ranuras del hormigón, como si intentara engancharse al edificio y quedarse allí. Aflojé la correa, me agaché a su lado y le susurré algo que ahora ni siquiera recuerdo. Giró la cabeza, no hacia la puerta ni hacia mí, sino hacia el pasillo que conducía a su antigua fila de perreras. Cuando intenté convencerlo de que siguiera adelante, inclinó todo su peso en la dirección opuesta, con su pequeño cuerpo tirando de sus ojos fijos en ese pasillo como si hubiera algo allí atrás que se negaba a dejar atrás. Uno de los empleados nos observaba desde el mostrador, con los brazos cruzados y una expresión triste que solo se ve en personas que llevan demasiado tiempo haciendo esto. Hace eso cada vez que alguien intenta sacarlo solo, dijo en voz baja. Exhalé un suspiro que no sabía que había estado conteniendo y aflojé el agarre de la correa. Está bien, dije en voz baja. Vamos a ver qué es lo que tanto te preocupa. Nos alejamos del vestíbulo y nos dirigimos de nuevo hacia las perreras. Esta vez, el pequeño cachorro de pastor alemán no arrastró los pies. Casi trotó a mi lado, con las orejas hacia adelante, las uñas haciendo clic más rápido sobre el cemento,
a medida que nos acercábamos a la fila donde había pasado sus noches. Cuando llegamos a su antigua sección, se detuvo justo entre las dos jaulas. A un lado su perrera estaba abierta y vacía, con la manta arrugada y el cuenco ya retirado para su limpieza. Al otro lado el perro mayor yacía acurrucado, respirando lenta y superficialmente. El cachorro se colocó con la cola apuntando hacia su propia jaula vacía y la cara totalmente vuelta hacia el perro viejo, como si estuviera eligiendo dónde pertenecía. Luego levantó la cabeza y dejó escapar un sonido que no le había oído emitir estando despierto. No era un ladrido agudo ni un grito de pánico, era un aullido largo, grave y doloroso que parecía partir de su pecho y subir por su garganta, extendiéndose en el espacio que había entre ellos. Si tuviera palabras, habría sido una simple pregunta. Él también viene, ¿verdad? Una empleada nos había seguido, apoyándose en el mango de una fregona mientras observaba. La noche que llegaron, dijo en voz baja, no dormía a menos que estuviera pegado al viejo. El cachorro se tumbaba encima de él, manteniéndolo caliente. Ella negó con la cabeza. Cuando separamos las jaulas, gritó hasta que se le quedó la voz. Entonces, una mañana, simplemente dejó de hacerlo. Se quedó callado, así. Miré al cachorro, a la forma en que todo su cuerpo se inclinaba hacia ese hocico gris al otro lado de los barrotes. Y la idea me vino, lo quisiera o no. Quizás su deseo de Navidad no es solo salir. Quizás lo que le da pánico es salir y dejar a alguien atrás. El perro viejo se puso de pie con dificultad, con las articulaciones rígidas, y avanzó arrastrando los pies hasta que su nariz tocó el metal. Empujó el hocico todo lo que pudo, golpeándolo suavemente contra la cara del cachorro, como un padre cansado que comprueba que su hijo ha llegado a casa. La voz de la empleada bajó aún más, casi disculpándose. Nadie va a adoptar a ese viejo en Navidad, murmuró. Solo intentamos que sus últimos días sean lo más fáciles posible. El pasillo parecía aún más frío una vez que nos alejamos de las jaulas. Lo cogí en brazos durante un minuto, más por él que por mí, y se acurrucó en mis brazos como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. Su pecho se apretó contra mi chaqueta, cálido y acelerado, pero su cabeza seguía girando hacia mi hombro, con los ojos buscando la dirección por la que acabábamos de venir. Mi cerebro daba vueltas mientras mis pies se dirigían hacia la salida. El dinero ya era escaso, y un cachorro de pastor alemán en crecimiento no viene precisamente con un plan de mantenimiento con descuento. Mi apartamento es pequeño, mi edificio tiene normas sobre el ruido, y ya no tengo 20 años. Subir escaleras por diversión. Acoger a un perro joven y lleno de energía es un compromiso en sí mismo. Acogerlo mientras ese viejo alma yace en el suelo de hormigón se siente como una prueba. No estoy segura de ser lo suficientemente valiente como para aprobarla. En algún lugar entre las perreras y la recepción, un recuerdo que no había visitado en años se abrió paso. Mi familia dejó una vez a nuestra perra mayor con unos amigos solo por un tiempo, cuando las cosas se complicaron. La dejamos allí con comida extra y la promesa de visitarla pronto. Murió allí sin volver nunca a casa. Yo era solo un niño, pero recuerdo estar de pie en una puerta vacía, prometiéndome a mí mismo que nunca volvería a abandonar a un perro viejo de esa manera. El cachorro se movió en mis brazos como si pudiera oír esa promesa resonando en mi pecho. Dejó de estirar el cuello hacia las jaulas y en cambio, apoyó la cabeza en mi hombro, tan ligero que apenas sentía su peso y tan pesado que casi no podía respirar. Si esa mirada tuviera una frase, sería sencilla. No me hagas lo que alguien ya le hizo a él. Allí mismo, en medio de ese pasillo lleno de corrientes de aire, comprendí su verdadero deseo navideño. No era una cama lujosa ni un montón de juguetes. Simplemente no quería ser el último en abandonar esa fila. Me di la vuelta antes de poder convencerme de lo contrario y lo llevé de vuelta al mostrador. Mi voz sonó áspera cuando dije, ¿y si probamos algo diferente? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Ponlos en el mismo formulario, dije. No voy a salir de aquí con solo la mitad de la familia. Por un segundo, todo el mostrador se quedó en silencio. Dos miembros del personal se miraron como si estuvieran esperando el remate. Entonces comenzó la explicación.
El tamaño del apartamento, los niveles de energía, los gastos médicos, lo que significa llevarse a casa a un perro mayor y a un cachorro de pastor alemán al mismo tiempo. Escuché todas las advertencias y aún así seguía oyendo ese aullido sordo y doloroso de la fila de jaulas más fuerte que todo lo demás. Llegamos a un acuerdo. Adopción completa para el cachorro, acogida médica para el perro mayor, con la opción de quedárnoslo si todo salía bien. Parecía una forma legal de plasmar por escrito lo que mi instinto ya había decidido. Firmé más papeles con una mano que no parecía la mía. Cuando volvimos a las perreras, el cachorro estaba paseándose por su jaula, con el hocico pegado a la mampara. En cuanto se abrió el pestillo de la puerta del perro mayor, se dio la vuelta. Cuando se abrió la perrera y aquel cuerpo gris se arrastró hacia adelante, el pequeño soltó su primer ladrido de verdad. Agudo, brillante, como un fuego artificial en un cielo silencioso. Salieron juntos al pasillo. El perro viejo apoyó su peso en mi pierna, con las costillas huesudas bajo mi mano. El cachorro le rodeaba en círculos cerrados, chocando su nariz contra el hombro del perro mayor cada pocos pasos, como para asegurarse de que todavía estaba allí, todavía venía, todavía formaba parte de esta escapada. Este era su deseo de Navidad, expuesto sobre el cemento sucio. No un juguete, ni una cama elegante, solo el derecho a abandonar este lugar juntos. En el coche, se desplomaron en el asiento trasero, tan apretados que no se podía distinguir dónde terminaba el perro viejo y dónde empezaba el cachorro. Miré esa diminuta nariz negra descansando sobre una pata grisácea y suspiré. Si vas a cumplir tu deseo de Navidad, chico, necesitas un nombre. Sus orejas se movieron al oír la palabra deseo, como si la reconociera de algún lugar que solo él recordaba. Está bien, susurré. Te llamaremos Wish. Los días después de Navidad pasaron en una suave pausa de madera y respiración lenta y constante. Mi tranquilo apartamento de Brooklyn, el que solía resonar cuando dejaba caer las llaves, de repente tenía el sonido de uñas repiqueteando en el pasillo y el suspiro de un perro viejo acomodándose en las esquinas. Wish exploró todo con cautela al principio, olfateando cada puerta como si fuera a desaparecer si parpadeaba. Empecé a decir sus nombres en voz alta para que las paredes se acostumbraran a ellos. El cachorro era ahora Wish, la pequeña sombra negra que se atrevía a querer algo más que una jaula por Navidad. El viejo se convirtió en Harbor porque eso es lo que sintió en el momento en que se relajó en el asiento trasero de mi coche. Un lugar donde alguien pequeño podía finalmente refugiarse de la tormenta. Wish tenía que descubrir lo que significaba vivir dentro de 4 paredes que le pertenecían. El ascensor le aterrorizó el primer día. Intentó salir cuando se cerraron las puertas y luego escondió la cara contra mi pierna hasta que se volvieron a abrir. La primera vez que pisó el suelo de mi apartamento, que crujía, se quedó paralizado, con las orejas levantadas, como si el propio apartamento le estuviera respondiendo. Por la noche saltaba a la cama de Harbor, se acurrucaba en el espacio que quedaba y fingía no darse cuenta de que, obviamente, no estaba diseñada para dos. Harbor también cambió. Una vez que el calor del edificio caló en sus viejos huesos y se dio cuenta de que nadie iba a venir a trasladarlo de nuevo, el temblor de sus piernas disminuyó. Dejó de sobresaltarse con cada ruido del pasillo y empezó a dormir más profundamente, con la barbilla apoyada en las patas y un ojo entreabierto para vigilar a Wish. Y Wish finalmente durmió sin despertarse sobresaltado cada vez que traqueteaba una tubería o se cerraba de golpe la puerta de un coche fuera. Una tarde, me encontré sacando del armario un pequeño árbol artificial barato, algo que no había hecho en años. Lo coloqué junto a la ventana y metí debajo un par de juguetes para perros que había comprado en una oferta. Nada lujoso, solo lo suficiente para que la habitación pareciera combinar con la calidez que ya se respiraba en la alfombra de mi salón. Escuchándolos respirar en el fregadero, viendo a Wish apoyar la cabeza sobre la espalda de Harbor, como si fuera la almohada más natural del mundo. Me sorprendí a mí misma diciendo en voz alta, más a la ventana oscura que a ellos,
Pensé que estaba rescatando a un cachorro por Navidad. Resulta que fue él quien se negó a dejarme rescatar solo la mitad de un corazón. Algunas noches, cuando la ciudad finalmente se calma y el radiador hace tic-tac en la oscuridad, miro y veo a Wish dormido con la cabeza apoyada en el pecho de Harbor. Ambos sueñan como si hubieran renunciado a sus sentimientos. El cachorro que una vez temblaba en la parte trasera de una perrera, ahora corre por todo mi pasillo con juguetes en la boca, y luego siempre da la vuelta para asegurarse de que el perro viejo sigue detrás de él. No me conoces, pero me llamo Ray y solo soy un hombre en un pequeño apartamento de Brooklyn. Pero cada vez que veo a Wish empujar a Harbor hacia la parte más blanda de la cama, o veo a Harbor mantenerse firme para que el valiente cachorro pueda apoyarse en él en las escaleras, recuerdo lo cerca que estuvimos de salvar solo la mitad de esta historia. El viaje de este pequeño desde el abandono hasta la rehabilitación demuestra lo importantes que son realmente las organizaciones de rescate sin ánimo de lucro. Fueron ellos quienes lo acogieron cuando alguien decidió que era demasiado. Fueron ellos quienes mantuvieron a Harbor caliente el tiempo suficiente para que un voluntario asustado y obstinado entrara y finalmente escuchara un silencioso deseo navideño. Cuidar de un cachorro rescatado es más que amor, es responsabilidad, es cuidar de una mascota. Son las facturas del veterinario, los paseos nocturnos, la paciencia en los días en que el miedo se impone al adiestramiento. Y también es la forma en que se te alivia el pecho cuando te das cuenta de que no solo estás salvando a un perro, estás dejando que un perro salve algo en ti también. Si sigues aquí escuchando la historia de Wish hasta el final, ya has hecho más de lo que crees. Has dejado que su grito silencioso te llegue. Pero hay otro cachorro esta noche mirando fijamente la puerta de un refugio. Otro perro viejo que se apoya contra una pared fría, esperando que alguien escuche el deseo que están demasiado cansados para expresar en voz alta. Quizás tú puedas ser quien entre en tu refugio local y pregunte por el perro al que nadie más mira. Quizás puedas acogerlo, hacer una donación, llevar mantas o simplemente compartir sus historias para que los ojos adecuados finalmente los vean. Cada vez que te gusta, comentas y compartes una historia como la de Wish y Harbors, la pones delante de alguien que podría estar a una decisión de abrir su puerta a un perro al que casi se le acaba el tiempo. Gracias por quedarte con nosotros, por dejar que Brave Paws te acompañen en estos momentos difíciles y hermosos. Gracias por preocuparte lo suficiente como para sentir esto, por dejar que su viaje llegue a tu salón y a tu corazón. El deseo navideño de este pequeño nunca fue un árbol perfecto o un juguete brillante. Era no tener que salir solo de ese lugar. Únete a nuestra familia Brave Paws. Sé su voz. Sé su esperanza.